Bueno, muy bien. Hoy en modo obrero, en este programa hecho por trabajadores y trabajadoras para los trabajadores y trabajadoras, continuaremos un poco con las reflexiones obreras, ¿no? Que este 2021 nos encontró haciendo, ¿no? La memoria colectiva de la clase trabajadora. Así, este año comenzamos con, me acuerdo del programa, ¿no? Del 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? A 45 años de la última dictadura militar, donde pudimos entrevistar al director de cine y guionista Andrés Cedrón, que iban ese mismo día iban a estrenar el documental Se va a acabar, donde estaban los trabajadores, ¿no? Como protagonistas de esta situación, ¿no? De la última dictadura, que fue el objetivo para aplicar el neoliberalismo más que nada. Luego, si ustedes recuerdan, el 1 de mayo, al cumplirse nuestros 100 años de la masacre de los mártires de Gualeguaychú, asesinados por la Liga Patriótica y sus adherentes en nuestra Plaza San Martín, acá de Gualeguaychú. Y entre otros entrevistados también lo tuvimos al historiador a Teo Jordán, hijo también de uno de los protagonistas de aquella masacre, y a Noni Cerruti, también historiador rosarino, con el cual hemos entrevistado también en otros momentos, también por el 24 de marzo. Así después también el 26 de mayo recordamos en aquel programa de modo obrero que entrevistamos a Federico Ábalos, profesor también de historia y editor de la página Historia Obrera, donde este año a fin de noviembre pudieron también inaugurar y publicar lo que era Retazos de Historia Obrera, también con la musicalización de Pandolfo en su momento, también recordando en memoria de él también. Después, si recuerdan también el 7 de julio, en conmemoración también de los 44 años de la Noche de las Corbatas, donde la última dictadura torturó, mató y desapareció a los laboralistas, los abogados laboralistas, ¿no? Que también, o sea, demuestra nuevamente la persecución hacia la clase trabajadora y sus derechos, por supuesto. Y ahora, al acercarse el 19-20 de diciembre, ¿no? Esta fecha que siempre nos trae ese recuerdo que está en carne viva, podremos decir, a 20 años, ¿no? De lo que fue aquellos hechos conflictivos durante diciembre de 2001, 2002, ¿no? Que continuaron y que nos dejaron también a varios mártires, ¿no? De la clase trabajadora. Así que hoy vamos a entrevistar a Alejo Mayor, quien es licenciado en sociología, egresado de la UBA, también es docente e investigador, y que ha escrito también respecto de estos temas que fuimos recordando un poco en esta introducción, como fue el texto que publicó como mucho más que un trapo rojo, ¿no? Aquel trapo rojo que en este 1 de mayo tenía el compañero Ateo Jordán también, y que pudimos revivir ahí en la Plaza San Martín, en aquel momento era Plaza Independencia. Y ya trayéndonos a la fecha que estamos, ahora que vamos a conmemorar, ¿no? Los hechos conflictivos durante la jornada de diciembre de 2001, titula La investigación de Alejo Mayor, que tenemos el gusto esta vez de entrevistar. Así que bienvenido a modo obrero, Alejo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a vos por la entrevista, por el convite y bueno, saludos a todos quienes estén escuchando. Bien, bien. Ahora con la tecnología nos van a escuchar de distintos lugares, no solamente de la página de Modo Obrero, pero bueno, la idea es hacer esto, ¿no? Que estamos charlando, ¿no? Hacer un poco de reflexión obrera, de memoria colectiva, sobre todo para no caer sobre los mismos, tropezar sobre las mismas piedras que hoy estás escuchando a un personaje como Cavallo, que estuvo en la dictadura militar, que estuvo nuevamente en los hechos del 2001 y que ahora aparecemos opinando o referenciados también por nuevos referentes, ¿no? Del neoliberalismo. Así que, bueno, Alejo, contanos un poco qué fue aquellos hechos conflictivos de 2001, sobre todo para aquellos gurises y gurisas que por ahí no vivieron. Nosotros por ahí como adolescentes sí lo vivimos, lo percibimos, y que nos marcó tanto, ¿no? Bueno, como vos decías ahí en la introducción, Andrés, es muy importante, ¿no? Remarcar la cuestión de la memoria, ¿no? La memoria no como algo que esté anclado en el pasado, sino también como un principio historizante del presente, ¿no? Como algo que está en constante reelaboración y que también determina nuestras prácticas de intervención política y social sobre nuestra realidad.
Y en particular, esto a 20 años, ¿no? Muchas reflexiones se nos disparan y hemos hemos visto, hemos leído dossiers, artículos que han salido Sí, en distintos lugares sobre estos hechos, pero lo que sucede para aquellos investigadores que por ahí investigamos realidades regionales, provinciales, locales, que no tienen que ver directamente con los acontecimientos de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, muchas veces estos hechos quedan por ahí un poco oscurecidos, ¿no? Porque en las realidades provinciales, digamos, se producen otros tiempos, otras dinámicas, otros procesos, ¿no? Específicos que están vinculados, por supuesto, con el proceso económico y político general, ujú, pero que atienden a distintas dinámicas. Por eso me parece importante esto de pensar también desde Entre Ríos, sí, cuál es el 2001 que nosotros vivimos, lo que los vivimos, tal o cual. en Entre Ríos, porque eso que vos decías sobre los actores, también hay actores políticos en la escena local Sí, que muchas veces siguen jugando y que bueno, que también tuvieron que ver con aquellos hechos y básicamente los partidos principales, ¿no? sí, Este, bueno, en la provincia de Entre Ríos, como en muchas otras provincias del país, digamos, cuando uno piensa el 2001, no tiene que pensar el 2001 como un acontecimiento, ¿no? Como una explosión que aparece como un rayo sobre cielo sereno de la claro. nada en diciembre o en 19 y 20 de diciembre, ¿no? Claro, Sino que no solo la foto, ¿no? Sino todo el eh, proceso, ¿no? exacto, es el proceso, ¿no? El proceso es un largo proceso Sí, de resistencia, porque claro, uno pensando ahora, ¿no? En retrospectiva, uno sí, tiene, en este momento tenemos una crisis sí, tal cual. importante, Sí, sí. ¿no? Sin embargo, uno a veces no ve el grado de radicalidad de la movilización, de los enfrentamientos, de la conflictividad Sí, que hubo hace 20 años. Entonces uno ahí dice, ¿qué pasa? Bueno, también hubo procesos, ¿no? Y en el caso de Entre Ríos, es un proceso que se remonta, como en muchas otras provincias, a lo que fue el desguace del Estado provincial en la década de los 90 con la implementación de las políticas neoliberales, ujú, ¿no? De privatización. Recordemos que se privatizó el frigorífico Santa Elena en nuestra provincia, dejando prácticamente una localidad entera desocupada. sí, Se privatizaron las empresas del Estado como el gas, Gaser, la electricidad, PER, los bancos, ¿no? Hubo también intentos de ajustes en el Estado, como por ejemplo el intento de la ley Ómnibus en 1993 durante el gobierno de Moine, de Moine, que, sí, sí, sí. que pretendía dejar ni más ni menos que 10.000 trabajadores del Estado en el plazo de un año Cesante, desocupados, sí, sí. ¿no? Esto generó una enorme movilización que muchas de las personas que yo he entrevistado, viejos sindicalistas con trayectoria de ATE, de ACMER, de distintos gremios, han Ujú, planteado que probablemente haya sido la movilización más masiva de la historia del movimiento obrero entrerriano, la que ujú. fue contra el ajuste de Moine, ¿no? Sí, 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 sí. Ese proceso se fue caldeando y bueno, y en Entre Ríos se conformó a partir de esa privatización lo que fue de esa lucha contra las privatizaciones y contra el ajuste en el Estado, lo que fue la multisectorial, ¿no? Una organización muy importante, compuesta por los gremios, encabezada principalmente por ATE y también por ACMER, el gremio docente, Sí, sí. pero también con participación de otras organizaciones, de partidos políticos, de organizaciones estudiantiles, de colegios profesionales, ¿no? Déjame decir que en Sí, ese momento también ambos pertenecían a lo que era la CTA autónoma, ¿no? También eso que hace a la historia nuestra, porque después nos encontramos hoy fragmentado, ¿no? Que después ex- ahí responde a varias cuestiones de ajuste y cosas que pasan después, ¿no? exacto, pero eso que vos planteás, vos fijate que la CTA, Sí, las discusiones de la CTA en Entre Ríos llegaron tarde, claro. ¿no? Sí, sí. Llegaron hacia el año 96, se empezaron a hacer las primeras discusiones de articulación.
Entonces, por eso yo digo que a veces, cuando uno tiene el mapa, digamos, nacional, que dice, bueno, la CTA aparece en tal año y parece como que en tal año en todas las provincias, Ya y estaba, sin ¿no? embargo, Claro, por ejemplo, acá, ACMER fue un gremio que impulsó mucho más la CTA que ATE. claro, Ahora, hace poco ha salido un libro que analiza los 90 en la provincia de Neuquén. Van saliendo esos estudios, ¿no? sí, Y uno ve en Neuquén y ve que en Neuquén fue al revés. Fue ATE quien motorizaba principalmente la CTA. sí. Entonces, ahí hay como apuestas políticas, articulaciones provinciales, ¿no? Características de Sí, los gremios, la tradiciones idiosincrasia, sí, sí, sindicales. sí, 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 Exacto. tal cual. En el caso de Entre Ríos, ATE, con una figura tan poderosa y carismática como la de Mazzarotti, Sí, ¿no? Con un discurso tan directo de confrontación abierta, ¿no? Era un estilo muy diferente al estilo que tenía ACMER, por ejemplo, claro. ¿no? Un gremio con otras características, con otras discusiones, hasta con otro componente hasta sociológico, diríamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. De extracción social, etcétera. Bueno, obviamente que eso con el gobierno de la Alianza, ¿no? Y el gobierno de lo que fue acá Montiel, Montiel. Ujú. Y Pauletti, este, local de acá. y Pauletti, realmente, la situación, no daba para más en cuanto a lo que era la crisis del modelo de convertibilidad, ¿no? El famoso 1 a 1, Sí, que hacia fines ya a partir del año 98 estaba agotadísimo y eso lo sabían no solo los sectores populares que eran los que sufrían, pagaban los platos rotos de la boda, ujú, sino también los sectores dominantes que estaban enfrentados porque había un sector vinculado a la industria, como la UIA, ujú, los sectores también agropecuarios, que buscaban una salida del modelo, ¿no? claro. Buscaban una devaluación, mientras que había un sector más vinculado a los bancos que pretendían dolarizar. Ahora, cuando existen esos enfrentamientos en la cúspide Claro, entre los sectores dominantes, también se produce la brecha o la grieta como para que pueda ingresar con fuerza la demanda de los sectores populares. populares. Ujú. Y indudablemente cuando Montiel llega al gobierno, eh, con su modo de conducción, fue un gobierno que fue profundamente, igual como había sido su gobierno anterior, agresivo hacia los Hacia los trabajadores del trabajadores. Sí, Estado, sí, sí. hacia los trabajadores en general y Sí, hacia los sí. trabajadores. O sea, lo primero que hace Montiel es, bueno, nuevamente despedir trabajadores, Sí, quitarle la cuota sindical a ATE, sí. ¿no? Y después desplegar toda una serie de medidas totalmente antipopulares, como quitar la semana de la memoria, hacer que los actos se hagan el mismo día en que se producen y con asistencia obligatoria, o sea, quitar los feriados, hacer trabajar en un feriado a Sí. los docentes, agresividad verbal constante, falta de diálogo. Y en una crisis que se fue caldeando, la respuesta, claro, Entre Ríos, como muchas provincias, va quedando aislada, porque dependía totalmente de las remesas y de las partidas Claro, claro. que el gobierno nacional le giraba. De la coparticipación. Exacto, sumado a las peleas de Montiel con De la Rúa, Ujú. las peleas de Montiel después con Cavallo, Claro. ¿no? O sea, prácticamente la provincia quedó aislada, no recibía de nación, no pagaba a sus trabajadores, no mandaba la coparticipación provincial a los municipios Municipio. Claro. que estaban, imagínate, bueno, Gualeguaychú, Concordia, Concepción, lo que eran, ¿no? Sí, Se sí. alcanzó hacia octubre un atraso de 3 meses Sí. sin cobrar en los trabajadores, ¿no? Una obra social como el IOSPER al borde del colapso. Que Eh, déjame decir, sí. Alejo, porque eso es todo el sector público, ¿no? Todo es Ujú. dependiente del sector público municipal, provincial, tanto docente, salud, bueno, de la administración centralizada. Pero también teníamos un nivel de desocupación en el sector privado de histórico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y no solo en lo que hace a los trabajadores, sino en lo que hace
a la crisis de las economías regionales, Sí, sí, ¿no? tal cual. De hecho, en Gualeguaychú, como en muchas localidades, sobre todo de la costa del río Uruguay de nuestra provincia, hubo importantes cortes de ruta de productores agropecuarios y de los camioneros, Sí, ¿no? Fue también muy importante en ese proceso en la provincia, lo que fue la carpa de autoconvocados de productores citrícolas en Chajarí, claro. ¿no? Que duró años, o sea, se empezó en el 2001, pero no se fue hasta el 2003, y venían del 2000, y el 19 y el 20 de diciembre había 6 cortes de ruta en, en Entre Ríos, ¿no? Los más fuertes en Sí, sí, Concordia sí. y en Chajarí, y también había en Gualeguaychú, en Concepción, en San José, precisamente de estos sectores, Claro. ¿no? De Y ahí, sectores. y a eso le sumamos, ¿no? Los movimientos sociales, ¿no? Y el tema comenzaba, ¿no? A surgir toda esta cuestión que por ahí era desorganizado, no tenía una coordinación como hoy tienen, pero empezaban los saqueos, ¿no? Empezamos a ver toda esa situación y empezamos a recordar todo eso tan próximo, ¿no? Tan Sí, cercano. sí, sí. Este, bueno, una de las particularidades de Entre Ríos es que en Entre Ríos no se desarrolló, a diferencia de otras provincias, un fuerte movimiento de desocupados, Ujú. ¿no? No hubo algunos, pero no en Concordia Sí, bueno, tempranamente se organiza la corriente clasista y combativa sí, sí. en Entre Ríos, pero el fundador de la corriente clasista y combativa era una persona que había sido secretario gremial de ATE, Ujú. era muy cercano a Mazzarotti y que tenía una matriz un poco más sindical, ¿no? Claro, De organizar trabajadores más ocupados, no tan desocupados. Si claro, bien empieza la demanda de los planes, sí. después, con respecto al tema de los saqueos, ¿no? Eso es muy interesante como lo planteas, porque algo que no mencionamos fue la aparición de los bonos federales, Sí, ¿no? Y las que ahí cuasimonedas. ya fue la gota, o sea, todo lo que venimos acumulando, ¿no? Este caldo de cultivo, cae la gota con los bonos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Vos imaginate, antes de los bonos estuvo el plan aguinaldo, Sí. donde primero hubo un fraccionamiento del aguinaldo en 6 cuotas. Ujú. 6 cuotas, vos imaginate. Además, estamos hablando en el 1 a 1, capaz que eran, no sé, 5 pesos. sí, claro, ¿viste? O sea, las cuotas, ¿viste? Habrán sido de 3 pesos, De no tres sé, pesos, no, sí, sí. porque digamos, eran otros números, ¿no? Los que se manejaban. Estábamos hablando de una cerveza que salió un Un peso, peso. ¿viste? Yo estaba pensando, pero no me daba para decir, era una brama en ese momento, un peso, Claro, pero que marcó, un peso en un eso kiosco, un denota peso en un kiosco, claro, sí, nuestra nuestra edad. edad que éramos adolescentes de esa época, estamos, Sí, sí, sí. el uno a Es uno nosotros era un peso, una brama, una cerveza. el índice de birra, sí. Este, pero bueno, ese fraccionamiento también en ese momento surge una tarjeta, la tarjeta así de creer, porque Sí, aparece esta idea de la bancarización, ¿no? Que venía con el paquete de medidas del déficit cero, y resulta que había comercios adheridos, entonces vos lo poco que ganabas de aguinaldo ni siquiera lo podías consumir en claro. cualquier lugar, ¿no? Tenías y a veces te lo devaluaban, o se armaban grandes colas entre los comercios Tal cual. adheridos, Haciendo ¿no? un poco de paralelismo, ¿no? Que estamos haciendo, revisando, ¿no? Al principio de la nota, esto, Ujú. ¿no? De lo que pasaba en la forestal, ¿no? Donde la cuasi moneda que manejaban allá en 1920, en 1921, Exacto, la misma empresa, ¿no? No te dejan disponer de tu propio dinero de que te lo ganás exa- trabajando, ¿no? exacto, exacto. Entonces, yo lo que por ahí uno, digamos, pienso, porque uno se pone a reflexionar sobre acciones como los saqueos, que son Sí, acciones de violencia colectiva que no aparecen todo el tiempo. claro. O sea, para que una persona decida poner en riesgo su vida, ¿no? Su libertad, Sí, su su todo, libertad, exponerse a una a represión, represión. a Sí, un sí. balazo, para buscar algo de comida, es algo que sucedió en el 89 con la hiper, Sí, y que sucedió en este proceso, que son dos procesos donde se produce una disolución de la moneda, sí, ¿no? sí, La sí. pérdida del valor también de decir, bueno, no solo no hay plata,
3 meses sin cobrar, sino que cuando cobras en algo que ni siquiera vale, que ni siquiera sabes si te lo van a aceptar, si te lo van a devaluar. Sí, sí. Digamos, esto sumado a personas que por ahí capaz que tenían familiares que tenían que recibir atención hospitalaria fuera de la provincia y esta moneda no valía fuera de la provincia, luego va a venir el corralito, o sea, es todo un sumum de complicaciones que hicieron la explosión que uno, claro, ahora lo ve con el diario El Lunes y parece crónica de un estallido anunciado, claro, porque vos decís, estaban todos los elementos, Claro. Orduna, el intendente de Concordia, decía esto va a terminar mal, esto va a terminar mal, lo venía diciendo, ¿no? Y realmente llegó un punto donde explotó todo, y Entre Ríos fue precisamente la segunda, después del Gran Mendoza, la segunda provincia y el segundo lugar en el país, Concordia, donde empezaron los saqueos, que incluso prosiguieron al 19 y 20 de diciembre, y Entre Ríos fue una de las provincias donde también el estado de sitio prosiguió Tal cual. varios días. Sí. De hecho, recuerdo aquella época no había clases, en 2001, 2002 fue totalmente terrible, para toda la clase trabajadora entrerriana. Sí, la verdad que el manejo también hay que ver también cuál eran las posibilidades también reales de manejo con un Estado totalmente quebrado, ¿no? Pero el manejo de la crisis del gobierno de Montiel fue pésimo, hay que decirlo, Sí. porque hubo una ausencia total de contención social Ujú. y un grado de represión casi como única respuesta, ¿no? Una constante De- agresividad verbal. Si uno ve los discursos de apertura de las sesiones diciendo el que haga huelga va a ser despedido, Tal cual. ¿no? Como siempre redoblando la apuesta en una provincia que, digámoslo, Entre Ríos no se caracteriza por ser una provincia con elevados grados de conflictividad social o de grandes luchas así, de movimiento obrero muy fuerte, combativo, clasista. No ha tenido ha sido más bien una provincia más tirando a tranquila, Sí, sí, digamos. sí. Y déjame aportar esto porque uno pensándolo y reflexionando sobre esto también, porque al mismo tiempo uno va pensando y seguramente nos vamos a escuchar de vuelta la nota y va a salir otras cuestiones, pero como la lógica neoliberalista, ¿no?, de los 90 que termina en esto, o sea, el Estado cada vez más chico y lo que faltaba justamente en ese momento era un Estado. El Estado presente, ¿no?, dando la contención social que se había roto. Entonces, que este discurso vuelva y gane en el 2015 de vuelta con el mismo discurso del Estado chico, ¿no?, de reducir, y después nuevamente nos encontramos que llega una pandemia y de vuelta nos encuentra que necesitamos del Estado y se denota y prueba de la necesidad de un Estado, sobre todo para la clase trabajadora, que no tiene del capital ni de los medios ni es dueño de los factores de producción para hacerse de su propio bienestar, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay un tema también para entender el 2001, una clave para entender el 2001 puede ser eh, tener en cuenta que no habían pasado 20 años del retorno de la democracia, ¿no? Sí, Y la democracia, post dictadura, había, había iniciado generando esa famosa primavera con un discurso, ¿no?, de Alfonsín de que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, ¿no? sí. Como que el solo hecho de tener un gobierno democrático iba a hacer que vivamos en armonía, etcétera, pero ya había empezado el desfalco Sí, del Estado en la dictadura, claro. ¿no? Y eso Con- prosiguió también con Alfonsín, con sí, sus idas y venidas, luego se agudizó y se profundizó y con siempre, Menem. perdón, y siempre con algo, una línea en común, ¿no? Siempre el Fondo Monetario Internacional atrás, ¿no? Exacto, bueno, exacto. Y eso yo creo que en el 2001 de alguna manera se expresa en el estallido, en los saqueos, en la bronca, en el que se vayan todos, se expresa un poco ese descontento
de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Porque si uno tiene en 2001 Entre Ríos, cualquier lado del país, pero estamos hablando de Entre Ríos, es decir, bueno, no se come, no hay educación, las escuelas vaciadas, sin clase, los docentes sin cobrar, con telegrama obrero porque no podían ir a sus lugares de trabajo, no solo las escuelas públicas, sino las escuelas también públicas de gestión privada, las católicas también sufrieron una tremenda situación, ¿no? Sin salud, los hospitales de todas las provincias totalmente sin partidas, sin insumos, todos con conflictos, todos con retención de servicios, algunos con toma, sin obra social y sin ni siquiera dinero, lo que hablábamos antes, sin ni siquiera una moneda de valor legal nacional. Esta es otra herencia también de la década del menemato, ¿no? Del neoliberalismo a pleno, porque justamente cuando Nación le traspasa a las provincias, todo esto, ¿no? La salud, la educación, ¿no? No mencionamos eso, sí, claro. Parte de la reforma del Estado lo que hizo fue descentralizar el servicio de la educación y de la salud públicas, tirárselos a las provincias pero sin presupuesto y sin infraestructura adecuada, ¿no? Claro. Entonces, eso generó, digamos, muchísimos problemas. Así que, bueno, y como para ir cerrando también, Alejo, para no quitarte mucho tiempo, estamos entrevistando acá a Alejo Mayor, que es licenciado en Sociología, es también docente y investigador de Entre Ríos, que también, esto es importante también decirlo, porque hemos entrevistado por ahí a otros profesionales que por ahí son de otros lugares, pero tenemos orgullosamente también acá también recursos y tenemos a nuestros investigadores también entrerrianos, que también hay que decirlo, y bueno, como conclusión o como porque en realidad uno mira la historia, como decís vos, como algo vivo, ¿no? Como esta memoria colectiva de que por qué estamos hoy en esta situación, ¿no? O qué vamos a hacer el mañana. ¿Qué es lo que por ahí te lleva a la reflexión, Alejo? Bueno, a mí lo que me lleva un poco a la reflexión, primero esto que vos decías, ¿no? Los actores siguen estando ahí presentes, ¿no? El Fondo Monetario Internacional sigue siendo determinante para las políticas que nosotros podemos desarrollar, porque hay que tener en cuenta que lo que se le paga al fondo es la riqueza social producida del país, y la riqueza social la producen los trabajadores, ¿no? Entonces los trabajadores tenemos que tener voz y voto sobre qué se hace con lo que nosotros producimos. No es un debate que a nosotros no nos toque de cerca. Y después otra cuestión, recientemente, mirá, hablando del presente, hubo una movilización hace algunos días en contra del Fondo Monetario Internacional, que fue muy importante en Capital Federal, en muchas provincias, también se replicó acá en Entre Ríos. Yo tuve la posibilidad de estar en la de la ciudad de Paraná, y hay muchos actores que hace 20 años estaban alineados en contra del pago al Fondo Monetario y que planteaban la ruptura, ¿no? Con el Fondo Monetario, que hoy lamentablemente no siguen en esa tesitura, ¿no? Y eso también tenemos que pensar, ¿no? En función de si comparamos las situaciones, ¿no? Decir precisamente esto que yo te planteaba. Hace 20 años, una clase dominante donde por ahí había sectores que estaban divididos, ¿no? Si uno ve la carpa de Chajarí, por ejemplo, una de las demandas de los productores era romper con el FMI, no al pago con el FMI, ¿no? Ahora, uno de los referentes de esos productores que decían no hay que pagar con el FMI porque, claro, imagínate, le entraban los camiones con citrus, le pasaban por las narices los camiones brasileños, los camiones paraguayos que vendían más barata la fruta que ellos estaban produciendo ahí, se querían matar. Claro. Ahora, uno de los referentes, el principal referente, después fue funcionario, candidato de Cambiemos. Claro. ¿No? Tal cual. Y ya sabemos la postura que tiene Cambiemos, que tuvo y que tiene y que va a tener con respecto al Fondo Monetario Internacional. Fue lo que le abrió las puertas nuevamente. Exacto. Y en el lío donde estamos metidos todos y donde hoy en día
yo creo que si no hay una grieta, con respecto al pago al FMI, donde me parece que es algo que tenemos que también ser capaces de plantear desde Sí, los sectores trabajadores, ¿no? claro. Desde los sindicatos, yo soy un trabajador, yo soy un docente, yo participo de un sindicato como es ACMER, con mucha tradición, y son debates que también hoy me parece que nos tenemos que dar para romper un poco también con estas políticas. Y esto es lo último que te digo. Sí, Cuando se produce el estallido del 2001, que a mí a veces no me gusta llamarlo tanto estallido porque da la idea como que fue algo más espontáneo, sí, sí. y en realidad yo creo que fue el punto más alto de un proceso, un ciclo de conflictividad que se remonta hacia los años 93, por ahí hasta el santiagueñazo. Se venía de puebladas en Sí. muchos lugares de muchas Del provincias, perro que se habían Santillán en Jujuy, el perro sucesivos jujeñazos que tal cual. echaron a varios gobernadores, también en Río Negro, también en Córdoba, en Santiago del Estero, quemaron la Casa de Gobierno, y los tribunales y, y la legislatura, los tres símbolos de la democracia Ujú. parlamentaria representativa. Digamos, se venía de una década de un proceso en alza, los movimientos piqueteros. Exactamente. Luego, yo creo que lo que dejó el 2001 fue un piso muy alto para el gobierno que viniera después, que fue el de Kirchner, Sí, que lo supo leer bien, de sí, decir, reconocer una serie de demandas y plantear una serie de cuestiones que de no hacerlo realmente se le iba a complicar, sí, 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 sí. ¿no? O sea, Fue mucho más de consenso, más transversal, más de donde exacto. intervinieron también los movimientos sociales, la clase más trabajadora, y de hecho, por ejemplo, haciendo, ¿no? Volviendo a este juego del paralelismo, porque hace también entender muchas cosas, con una prohibición de despidos que hubo en ese momento, con el cual Ujú. comenzó este gobierno último ahora de Alberto Fernández, ¿no? Sí, digamos, yo creo que lo que permitió también el crecimiento y de la recuperación, lenta pero recuperación de los índices económicos durante la década del kirchnerismo, fundamentalmente el crecimiento económico y el crecimiento del salario y la baja de la desocupación, ¿no? Una mejor situación para los trabajadores ocupados. Sí, También eso fue produciendo de alguna manera una institucionalización del conflicto, ¿no? Porque los trabajadores ocupados en una mejor situación volvieron a recuperar la escena del conflicto sindical, si se quiere, por su aumento salarial, por no a los despidos, y cesó la protesta más disruptiva de los piqueteros, de los claro. desocupados. Y claro, después de una década de institucionalización del conflicto, cuando vino el macrismo y cuando se volvió todo para atrás, entre comillas, yo no Sí, creo que fuera algo que apareció con el macrismo, sino que si uno observa los índices, sí, sí, hay una crisis desde el hasta 2011, 2012, exactamente. Sí, 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 que empiezan a bajar todos de los vuelta. índices. Con el macrismo se agudizó, Ujú. se aceleró ese proceso, pero claro, el grado de reacción ya no era el mismo, porque se venía de una década de baja, si se quiere, conflictividad, ¿no? Sí. Sí, sí. La verdad que sí, y que llama la atención cuántas cosas vuelven a aparecer, cuántas medidas o se proponen o de distintos lugares, ¿no? Y a veces de los Mm. mismos sectores, ¿no? Concentrados. Pero bueno, creo que la clase trabajadora tiene que tener memoria, esa memoria colectiva, que lo rescate y que lo pongamos nosotros sobre la mesa para discutir y ser nosotros protagonistas en ese sentido de discusión de soberanía, por ejemplo, ¿no? Que se está tan en auge hoy en día, como la recuperación económica del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque por ahí muchas veces en lo macroeconómico se ven índices favorables, pero al bolsillo de la clase trabajadora no llega, ¿no? Entonces, Por es, supuesto, por supuesto. ahí la importancia de nosotros reflexionando, aprovechando también a profesionales como vos, que nos puedan traer un poco de luz en todo esto y que nos recuerden y nos digan, miren, esto ya lo vivimos, esto acá fueron los errores que se cometieron, tratemos de ir mejorando en esta situación, organicémonos
y pongamos en agenda lo que realmente le interesa a la clase, ¿no? Absolutamente, y te agregaría también cuestiones como la cuestión ambiental, Sí, ¿no? La cuestión, por ejemplo, en nuestra provincia, la necesidad urgente de una ley de humedales, sí, o cuestiones vinculadas también a la mujer, son cuestiones que también el movimiento de trabajadores debe tomar, tal cual, ¿no? tal cual. Este, así que, bueno, Andrés, Muchísimas gracias, Alejo, por la entrevista y bueno, seguramente nos encontraremos presencialmente, ojalá, ya con este nuevo, con esta nueva realidad, pero ojalá podamos en un lugar de debate y de apertura donde se escuchen muchas voces, ¿no? bueno, muchísimas gracias. Te agradezco a vos, Andrés, y hago extensible el saludo para quienes escuchen. Y bueno, ya cuando andemos por Gualeguaychú te chiflaremos. Por supuesto, por supuesto. Bueno,